a todas y todos. Les doy la bienvenida a nuestra mesa de diálogo de responsabilidad social, cívica y ética, tu espacio para compartir opiniones y reflexionar sobre los temas que mayor interés despiertan entre la juventud en México. El juego es una parte súper importante de nuestro crecimiento. La actividad física de los juegos de contacto o deportes nos ayudan a desarrollar nuestros músculos, a fortalecer nuestros huesos y a oxigenar nuestro cerebro. Por otro lado, los juegos de mesa fomentan la convivencia y nos ayudan a desarrollar la destreza mental. El juego es tal vez la práctica educativa más importante y constante en la historia de la humanidad. Aprendemos de normas, reglas, respeto, nos enseña a socializar, a dialogar, a tolerar y por supuesto a divertirnos, reír y ser felices. El juego nos ayuda a crecer física y emocionalmente, nos vuelve más competitivos, nos pone retos físicos y mentales que nos ayudan a desarrollar ciertas habilidades y nos hacen entender que no siempre se puede ganar y que no ser la mejor o el mejor en algo depende de muchos factores. A través del juego aprendemos el significado del equipo, lo colectivo, el esfuerzo, la dedicación y la preparación, y encima de todo, el juego nos divierte. Como bien sabemos, el juego no está exento del progreso tecnológico y nuestra generación creció ya inmersa en el mundo del videojuego. Con una consola en casa, desde nuestro celular o en una sala de videojuegos, todos hemos sentido la emoción de simular estar conduciendo un automóvil de Fórmula 1, de jugar en un mundial de fútbol o de escapar de zombies hambrientos, o mínimo, de fantasmas que nos quieren comer en un laberinto. De acuerdo con un estudio de la consultoría mexicana, The Competitive Intelligence Unit, más de 70 millones de personas en México se consideran videojugadores. Muchas veces jugamos para pasar el rato, mientras nos trasladamos en transporte público o mientras esperamos a alguien. El 75% de las y los videojugadores lo hacemos desde nuestros celulares y el resto lo hace en consolas o desde sus computadoras. ¿Qué efecto tienen los videojuegos en nuestro comportamiento y en nuestros hábitos? De eso se trata la mesa de hoy. Pero antes de presentarte a nuestras invitadas e invitados, chécate esta cápsula acerca del fenómeno del videojuego. El primer videojuego fue una versión electrónica del conocidísimo juego del gato. Fue inventado en 1952 por el profesor inglés Alexander S. Douglas. Se jugaba contra la computadora, la cual era tan grande que ocupaba todo un cuarto en la Universidad de Cambridge. Más de 10 años después, en 1966, el estadounidense de origen alemán, Ralph Baer, creó el primer videojuego para 2 jugadores. Era una especie de tenis al que llamaron Pong. La década de los 70 significó el auge de los videojuegos. Se creó la primera consola con videojuegos con gráficos de 8 bits, que llevó de forma masiva este tipo de entretenimiento a muchas casas. Pero la verdadera revolución del videojuego se dio en los 80 con la participación de los japoneses en la industria. Desde el 2018, la Organización Mundial de la Salud catalogó la adicción a los videojuegos como una enfermedad, describiéndola como un patrón de comportamiento que se manifiesta por el deterioro en el control sobre el juego, es decir, el incremento en la prioridad que una persona da al juego, al grado que se antepone a otros intereses y actividades de la vida diaria, a pesar de que tenga consecuencias negativas en su persona, tanto física, social y emocional. Desde otra perspectiva, la práctica del videojuego también puede tener efectos positivos, como una mejora de la atención debido a un aumento de la activación cerebral, así como un menor tiempo de reacción en tareas de búsqueda visual y en el seguimiento de múltiples objetos. Si ponemos atención, ambas posturas no se excluyen una a la otra, sino que nos ayudan a comprender este moderno fenómeno sociocultural. Nuestra exposición a la tecnología no se limita solo a nuestra casa, está literalmente en todas partes. Nuestro celular y la computadora son nuestras herramientas diarias de apoyo para el aprendizaje en la escuela, pero son también instrumentos de ocio y de diversión. Un tema por demás interesante, ¿no crees, Donovan? Hola, Sharani. Interesante y necesario de discutir y analizar. Por eso estoy muy interesado en escuchar las opiniones de nuestros invitados y saber qué piensan acerca del uso de los videojuegos por parte de las y los jóvenes. Pues demos la bienvenida a quienes componen la mesa de hoy. Mi nombre es Janaí Bustillos Quintana, estudio en el Centro de Estudios de Bachillerato 7/1 Martín Luis Guzmán, ubicado en el municipio de Huachochi, Chihuahua. Yo me llamo José Daniel Soto Saloma, estudio en la escuela Cebeta 318 y vivo en el Río Frío, estado de Juárez.
Yo me llamo Carlos Marco Rodríguez Gómez, estudio en la prepa en línea CEP y actualmente estoy estudiando el módulo 13. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Iván, soy estudiante del CEBETIS 283 de Aguascalientes, Aguascalientes. Les doy la más sincera bienvenida a la Mesa de Diálogo de Responsabilidad Social, Cívica y Ética. En verdad, tenemos mucho interés por escuchar sus puntos de vista y experiencias sobre el tema. ¿Qué mejor forma de iniciar que con nuestra entrevista del día de hoy? En el juego se ponen en marcha muchos pensamientos lógicos, roles y actitudes. El jugador planea, anticipa, fomenta la investigación, memoriza y el dominio de varios controles que va a aplicar en su vida tecnológica posteriormente. Lo perjudicial es que muchos jugadores de videojuegos utilizan estos no de acuerdo a su edad. Existe una clasificación muy importante para poder decir cuáles son las edades que deben utilizar estos. Por ejemplo, existen 6 grandes grupos con subclasificaciones. AO quiere decir, cuando vienen las cajitas, dice AO, quiere decir que son exclusivamente para adultos. Si tiene una M, es para adultos de 17 años en adelante. Si tiene una T, es para adolescentes. Si tiene E10 más, es para mayores de 10 años. Y si tiene E, para niños de 6 años en adelante, y S para la primera infancia, es decir, 3 años en adelante. Sin embargo, existe una subclasificación que consta de 28 descripciones que incluyen si tienen escenas de tabaco, alcohol, sangre en movimiento, drogas, imágenes ilegales, temas sexuales, violencia fantástica, desnudos, entre muchos otros. Para saber tempranamente si se tiene un problema con los videojuegos, los que más se relacionan a estos problemas son cuando el niño está usando disparadores. Son un ejemplo claro de que hay ya un problema si el niño empieza a mostrarse agresivo con sus iguales o si se desensibiliza de la violencia que se vive todos los días. Recordemos que los menores de 12 años no pueden discernir qué es lo real y qué es lo fantástico. Para ellos lo real es fantástico y lo fantástico es real. En otras palabras, el niño se desensibiliza cuando ve a alguien que esté golpeando a otra persona, o al revés, lo ve como normal. Entonces, este es un problema, el más importante de esto, y es una forma temprana que los papás se dan cuenta que ya hay un problema en su forma de actuar y que está abusando de los videojuegos. Seguramente ustedes, como yo, tienen mucho que decir sobre el tema, y para eso estamos aquí. ¿Les parece que empecemos con nuestra primera pregunta? ¿Qué habilidades nos ayudan a desarrollar los videojuegos? Nos ayuda a ser más compartidos y a ser más amigos y a hacer más equipo. Así por si nos dejan un proyecto en la escuela, ya nos podemos relacionar más con los compañeros. Si los pones en otro idioma, como por ejemplo el inglés o el japonés, puedes aprender el inglés, pero buscando en Google traductor. Bueno, antes se usaba mucho el diccionario. También hay portales educativos que te enseñan matemáticas, pero si le entiendes muy bien al juego, puedes ir avanzando y no te cuesta tanto trabajo realizar tus estudios. Pues favorece la condición visual y manual, además de la adquisición de habilidades manuales. También estimula la memoria y capacidad para retener conceptos, números e incluso identificación de colores. También nos puede dar la capacidad para saber de qué trata y qué es lo que se tiene que hacer en cada juego. Lo principal es la coordinación, como bien lo mencionaba Hanae. Es importante, por así decirlo, ver lo que está pasando en el juego y hay veces en las que tienes que reaccionar al instante. ¿Ustedes creen que se debe supervisar el uso de los videojuegos? ¿Por qué sí o por qué no? Si un niño es menor de 12 años, debe tener la supervisión de sus padres porque tal vez puede estar jugando un videojuego que no sea acorde a su edad, tales como un juego de terror o incluso uno donde haya eventos ilícitos, por así decirlo. También se deben de supervisar porque, como decía Alexis, viene en cada catálogo de videojuegos la clasificación de edad, o por ejemplo, pues a una audiencia joven no puede ver tanta violencia porque lo que ven lo hacen.
también se debe de supervisar por un adulto mayor. Si, por ejemplo, un joven menor de 18 años se la pasa jugando todo el día, porque jugando todo el día generan una adicción, pero también pueden llevarte a no ser simpático, dejar tus estudios. Pero yo digo que están bien jugar los videojuegos un ratito, porque en sí no hacen daño, pero también debe de considerarse la edad del jugador. Pero si no se juega el juego que tú debes de jugar, pues puedes ocasionar un desastre a la sociedad. O sea, así como le dijo mi amigo Alexis, por ejemplo, San Andrés, está bien que si un niño de 6, 8 años, 10, está bien que lo supervisen los papás porque es muy sangriento y contiene mucha violencia. Y uno ya, un adolescente ya de 16, 14 o 15 años, ya juega y ya no imita los mismos cosas que ven en el videojuego, o sea, ya tiene un poco más de razonamiento. O sea, sí está bien que lo supervisen, pero o sea, más a los niños más chiquitos. Como decían anteriormente, es más bien a los niños más chiquitos, porque pues la gran mayoría de juegos actualmente son en línea y pues ciertamente no sabemos con quién se está jugando o con quién está pues hablando dentro de estos juegos. ¿Cuánto tiempo creen que se debe dedicar a los videojuegos? Depende, por decir, de una persona pues ya mayor, depende del tiempo libre y del tiempo que quiera él invertir en pero pues de algún niño pequeño, no sé, considero 2 horas o un poco menos, pues es un tiempo considerable. Yo recomiendo que los empiecen a jugar cuando terminen sus actividades escolares, por ejemplo, la tarea, o en vacaciones, sobre todo es cuando más se pueden aprovechar. Pero si es un adulto joven, tiene que ver en qué tipo de trabajo está y si le alcanza el tiempo, porque también los videojuegos son una distracción aparte de un entretenimiento y a veces dan enseñanzas, pero si abusas de ellos, pues te puede dar una adicción. Lo más recomendable es 1 hora a 2 horas para distraerte. De 1 hora o 2 horas, pero siempre y cuando acabes ya tus deberes o las cosas que tienes que hacer, porque es una distracción y además le hace mal a tu cerebro y a tus ojos estar todo el tiempo en el teléfono. Por eso 1 hora o 50 minutos cuando acabes de hacer todos tus deberes, quehaceres o tus cosas, o cuando acabes ya de tender tu cama y ya no tengas nada que hacer. Pues incluso se ha dado noticias de que una persona, si juega más de un día, digamos, puede desarrollar cierto problema conforme la edad. Hubo una persona, por así decirlo, que murió un día por estar jugando prácticamente 57 horas seguidas. Es recomendable tener un tiempo y es recomendable jugar cierto tiempo. Y estoy de acuerdo con mis compañeros al decir que 2 horas es el máximo tiempo que se puede jugar. En verdad me está gustando cómo va la mesa de hoy. ¿Y cómo va nuestro primer resumen, Donovan? Daniel nos comenta que nos ayuda a ser más compartidos y a trabajar en equipo. Por su parte, Carlos piensa que en algunas ocasiones cuando los juegos están en otros idiomas, esto puede ayudarnos a aprender justamente estos idiomas. Por su parte, Hanaí nos comenta que estimulan la memoria y la capacidad para retener conceptos. Y Alexis nos dijo que esto nos ayuda a la coordinación, ya que los juegos nos obligan a observar y a tener una respuesta más rápida. Sobre el siguiente punto, Alexis nos comenta que sí se debe de supervisar preferentemente a los menores de edad, ya que pues de esta manera vamos a tener un control sobre lo que ellos están viendo. Carlos nos comenta que también sí se debe de supervisar y que además se debe de clasificar y saber que los niños están jugando un juego acorde a su edad. Él nos comenta que no hay que exceder su uso, nuevamente reincide en este punto, ya que esto podría generar alguna adicción. Por su parte, Daniel nos dijo que la supervisión puede tender, pues debe de tender justamente hacia los niños, ya que ellos pueden llegar a generar este tipo también de acciones o de actitudes que ven en los juegos por la imitación. Y por su parte, Hanaí nos comenta
que pues la mayoría de los juegos, como llegan a ser en línea, se debe de supervisar para saber con quiénes se está jugando. Y sobre el último punto de este bloque, sobre el tiempo que se le llega a dedicar, Hanaí nos comenta que un mayor de edad pues puede definirlo. Esto depende de él mismo. En el caso de un menor de edad, considera un buen tiempo 2 horas de juego. Por su parte, Carlos nos comenta que pues solamente una vez que acabamos nuestras actividades, en el caso de un menor de edad, una vez que acaba sus tareas, pues es bueno que pueda jugar. Y que en el caso de un mayor de edad, preferentemente que sea en un momento que tiene disponible, ya que los videojuegos absorben mucho tiempo y él considera justo de 1 a 2 horas. Por su parte, Daniel también considera que de 1 a 2 horas, justamente también después de cumplir con tus deberes. Y Alexis nos comenta que el exceso puede desarrollar problemas físicos. Regreso contigo. Muchísimas gracias, Donovan. Pues sí que hemos cubierto aspectos muy importantes del tema. Creo que vamos en la dirección correcta, así es que sigamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué criterios debemos considerar al momento de jugar un videojuego? Los criterios serían ver si es divertido, si te gusta y si puedes jugar con amigos o nada más es de un solo personaje, porque no vendría siendo bien jugar de un solo personaje, porque a la mayoría de chavos, personas, les gusta jugar con sus amigos y divertirse un rato en línea y conversar con ellos y después conversar qué tal te fue, qué te pareció. El tipo de videojuegos pues también depende si son gratuitos, de que no necesites internet. Pues que primero que nada, pues saber de qué trata, para qué edades es, el contenido y pues como mencionaban anteriormente, si necesita alguna conexión a internet o algo así. Debe de verificar si es acorde a sus gustos. Segundo, es acorde a su presupuesto, como bien lo mencionaban mis compañeros aquí. Es importante si un juego es gratis o si necesitas pagar para poder jugarlo. ¿Creen que los videojuegos sobre violencia modifican las actitudes de quienes los practican? Pues en algunos casos sí, ya que por la moda, por así decirlo, del juego, ellos actúan de igual manera pensando que pues es lo correcto cuando en realidad no. Considero que eso sucedería principalmente a primeras edades, ya que ellos, como bien lo mencionaba Daniel al principio, suelen imitar lo que vean en la televisión y si bien están jugando un videojuego, son muy propensos a imitar lo que estén viendo. Sí, cambia tus emociones porque cuando estás jugando y no ganas o no llegas a tu meta, te frustras, te enojas y te puedes desquitar con las personas, pero sí cambia tus emociones. Y aunque es divertido, pero sí cambia tus formas de estar. También tienen que ver en tu estado emocional, porque por ejemplo, si estás frustrado en ese día y juegas un juego violento, como que sientes que más te deprime o te pone triste. O, por ejemplo, mucha violencia a veces asusta. Y es momento de ir con Donovan para un resumen de sus opiniones y comentarios. Adelante, Donovan. Claro que sí, Shadani. En resumen, Daniel nos comentó que pues él se fija en si es un juego divertido, que si es multijugador, ya que pues actualmente nos gusta jugar más con otras personas. Carlos nos comenta que pues él se fija o que también nos invita a fijarnos en si son gratuitos o si tienen conexión a internet o si se puede jugar sin la conexión a internet. Por su parte, Hanaí nos comenta que se debe de tener en cuenta de qué trata el juego y la clasificación respecto a la edad. Alexis nos dijo que hay que saber si ese tipo de juego es un juego que nos gusta y también pues si es acorde a nuestro presupuesto. Y sobre el último punto de este bloque, sobre si los videojuegos violentos modifican nuestras actitudes, Hanaí nos comenta que cree que en algunos casos sí. Esto depende pues justamente de la edad, ya que en menores de edad se puede dar la imitación, como lo comentamos hace unos momentos. Alexis nos dijo que él cree que es propenso justamente también en menores de edad. Daniel nos dijo que la frustración al perder alguna partida en un videojuego puede desembocar en violencia. Y por último, Carlos nos dijo que sí puede influir, pero pues justamente esto se va directamente a tu estado emocional. Regreso contigo. ¿Quieres saber más acerca de los efectos de los videojuegos en nuestro comportamiento? Te invito a ver la segunda parte de nuestra entrevista. Y este es el aspecto más interesante de los videojuegos. Estos tienen un papel regulador importantísimo. En ellos, los datos positivos son, por ejemplo, que fomentan la amistad entre iguales,
un liderazgo, solidaridad, cohesión y sentido de pertenencia. Ahora, si los padres se integran a estos videojuegos, existe una mejor relación familiar. Nosotros hemos visto que en hospitales tienen mucha aplicación. En niños hospitalizados fomentan su tolerancia al dolor y a una mejor adaptación al medio hospitalario, sobre todo en cirugías cardiovasculares o que generan en el niño mucho estrés de estar en el hospital. Incluso niños con déficit de atención, a través de una terapia de juego, podemos ayudarle en esa hiperactividad. Claro que incrementan en muchas otras cosas el trabajo en equipo. Piensan muy rápidamente ante presiones y crean estrategias. Lo perjudicial de estas emociones pueden ser que están sexualizando mucho a la mujer, pues las imágenes que se pasan en los videojuegos van muy relacionadas a imágenes de mujeres con una gran cadera, exuberantemente exóticas, vamos así, y que esa imagen del cuerpo para algunos adolescentes es lo ideal que quieren ver en la sociedad y eso origina un conflicto en ellos. Varios estudios vinculan esta violencia a comportamientos agresivos en los niños, especialmente cuando viven con uno solo de los padres o bien proceden de grupos con bajo nivel socioeconómico. La observación continua de la violencia en los videojuegos por parte de los niños tienen repercusiones en el momento o a largo plazo con un comportamiento agresivo o bien el lado contrario que puede ser con miedo al medio ambiente. El mensaje que reciben los niños es que la violencia es una forma aceptable de afrontar los problemas y que en el fondo no le hace daño a nadie. Esto los estimula a ser más agresivos y los desanima a oponerse cuando ven a otras personas agrediéndose físicamente. Y debemos evitar que el joven o incluso que él mismo entienda que estar frente a una pantalla es una responsabilidad. Con los videojuegos se recomienda no más de 1 hora al día o no más de 2 horas en fin de semana. La Academia Americana de Pediatría dice que los menores de 2 años no deben estar expuestos a pantallas y que los mayores de 3 años pues se tienen que seleccionar qué sí y qué no. Los padres debemos ofrecer otras alternativas a los jóvenes. Debemos dedicarles tiempo de calidad, que ese es el gran problema que tenemos hoy día. No hay otras alternativas. Tenemos que ser proactivos, tenemos que platicar con los jóvenes para ayudarles en este mundo digital que estamos hoy viviendo. Muchas gracias. Estamos por terminar y tenemos una última pregunta. ¿Los videojuegos han suplantado a los juegos físicos o presenciales? Sí, ya que pues hoy en día es más común ver a niños jugando en un aparato electrónico que jugando pues conviviendo personalmente y pues cosas así. Considero que no del todo, pero de cierta forma sí, ya que no todas las personas son capaces de comprar algún, no sé, consola o objeto portátil para poder jugar videojuegos. Pues sí, ya no salen a jugar tanto los niños por estar en el teléfono, sí, ya los reemplazaron, pero hay algunas personas que sí aún sí siguen saliendo a jugar, pero sí, ya los reemplazaron. Por ejemplo, en la actualidad está de moda tener una consola de videojuegos para pertenecer a un grupo social y al tener una consola de videojuegos, tal persona compra tal videojuego que está de moda y tú lo quieres, lo puedes adquirir, pero cuando entras a una partida necesitas un teléfono o a veces una consola de videojuegos para organizarte y hacer amigos, pero también influye porque, bueno, los jóvenes se entusiasman cuando pueden conocer a personas de otros países e interactuar con ellas, aunque a veces es peligroso porque hay perfiles que son verdaderos y otros no. ¿Listo para el resumen final, Donovan? Claro que sí, Shadani. Sobre esta última pregunta, sobre si los videojuegos han suplantado a los juegos físicos, Hanaí cree que sí, ya que actualmente es más común ver a niños jugando en un teléfono o frente a un televisor a través de una consola. Alexis también cree que sí, pero piensa que no todos tienen la economía para comprar videojuegos. Por su parte, Daniel piensa también que sí y
que ya los videojuegos están reemplazando a los juegos físicos. Y por último, y no por eso menos importante, Carlos cree que sí, pero a pesar de esto, a pesar de que llega a ser costoso el adquirir videojuegos o consolas, él cree que los jugadores se entusiasman al jugar con personas que no radican en su mismo país. Regreso contigo. Muchas gracias, Donovan, y muchísimas gracias a los jóvenes que nos acompañaron el día de hoy. Por hoy es todo. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron y a quienes nos ayudan a hacer posible este programa. Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Espero que nos veamos de nuevo para que juntos pensemos en acciones para el mejor ejercicio de nuestros derechos y libertades. ¡Hasta luego!